Hay dos cosas que sorprenden a Jesús. Dos elementos que hacen que Jesús se sorprenda. La semana pasada estuvimos hablando del elemento negativo, lo que hace que Jesús se sorprenda en términos negativos. Como muchos de nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? Cuando vimos comentarios de personas diciendo, no, Dios no contestó las oraciones de este huracán. Y en nuestro, ¿verdad? Por este huracán para que se desviara de Puerto Rico. Eso fue la madre naturaleza. Y estas cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestros pensamientos, nos dan en cierta forma un coraje santo. Es una sorpresa. Es cómo es posible, en buen español y puertorriqueño, ¿qué pantalones? ¿Por qué la gente tiene que pensar de esa forma cuando Dios ha puesto su mano sobre esta isla que lleva una Biblia y un cordero en su escudo? Y esa fue la reacción que Jesús tuvo con el pueblo de Israel. Jesús se sorprendió por la incredulidad de ellos. Jesús, el Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, descendió a este mundo y el mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Dice que se maravillaba por la incredulidad de la gente. En otra ocasión vimos la semana pasada que habían 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos que fueron todos sanados, solamente un leproso que no era de Israel fue a dar gracias. Y Jesús dice, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Tan solo vino este extranjero a dar gracias. Jesús se sorprendió por la ingratitud de las personas. Y en otras ocasiones no le hablaba al pueblo, le hablaba a sus discípulos. Cuando Jesús calmaba la tempestad y Jesús les decía esta frase, hombres de poca fe. Esto fue la semana pasada en que hablamos de las sorpresas de Jesús en términos de la incredulidad de la gente, ingratitud y de la poca fe. Hoy vamos a hablar de lo que sorprende positivamente a Jesús. Y una de las cosas que sorprende positivamente a Jesús es la fe que tienen muchos al ayudar al prójimo. Busquemos Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso del 1 al 5. Es la primera historia que vamos a estar tratando en esta mañana acerca de las sorpresas positivas de Jesús. Sorpresas positivas de Jesús. Marcos capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron, ¿qué? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y estas 4 personas, como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron la camilla, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta aquí vemos una historia increíble de persistencia. Pero es una persistencia que ayuda al prójimo. Increíble. Estos hombres no dijeron, bueno, es imposible llegar a Jesús, o te quedas aquí paralítico. No, ellos dijeron, vamos a hacer lo imposible por ayudarte, porque queremos que Jesús te ayude, queremos que conozcas a Jesús, queremos que Jesús te sane, queremos que Jesús te salve. Y dice el verso 5, la sorpresa que se llevó Jesús al ver la fe de ellos. Hermanos, mira este verso 5, qué interesante. Al ver la fe de ellos, Jesús no le hizo ninguna pregunta al paralítico. Directamente Jesús fue a la salvación del paralítico, diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. El panorama que vemos aquí es que Jesús tenía fama. Jesús era muy famoso. También vemos que no cabían las personas, estaba demasiado de lleno. Yo no sé, cuando la iglesia se llene, cuando la iglesia Betel se llene, que no caiga nadie, ¿usted va a seguir de largo o va a decir, me voy por el techo?
Pero imagínense ese panorama difícil. Estaban 4 personas que estaban ayudando a un paralítico. Estas 4 personas tenían fe, sabían que si este paralítico se encontraba con Jesús, este paralítico iba a cambiar su estado. Lo llevaron donde Jesús, abrieron el techo del apartamento, de la casa. Hermano, piense un momento, estamos aquí, de repente usted oye un martillazo en el techo. Y se rompe el techo, se cae, no es por lluvia. Empiezan a bajar un paralítico. ¿Qué usted diría en ese momento? Estos hombres les falta un tornillo. Estos hombres no están bien. Jesús dijo simplemente al ver la fe de ellos. Jesús se sorprendió por la fe de ellos. Hijo, tu fe, tus pecados te son perdonados. Contrasta un poco con el estanque de Betesda. Hace unos días atrás, unos domingos atrás, se llevó un devocional acerca del estanque de Betesda, ¿verdad? En Juan capítulo 5, verso 7, habla de un paralítico que llevaba 38 años como paralítico y que había unas aguas que un ángel descendía y cada vez que descendía el ángel, ¿qué pasaba? Se sanaban los que iban al agua. Y este hombre llevaba años allí, nadie lo ayudaba. Esta historia contrasta de paralítico que lo ayudan a paralítico que no lo ayudan. ¿A quién conoces tú que está paralítico? Que es tu deber ayudarlo. Es tu deber bendecirlo. Es tu deber presentarle a Jesús. Pastor, no sé presentar a Jesús. Mira, cuenta tu testimonio. No hay mejor cosa o más hermoso que tú llevar a las personas contándole tu testimonio. ¿Qué cosas Jesús ha hecho por ti? Mira, tú ves esta oreja que está media desfigurada. Mira, la otra está lo más bien. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tuvo misericordia de mí. Jesús me sanó. Jesús, en el momento en que más lo necesitaba, apareció un médico cirujano y dijo, yo voy a dejar la fiesta. ¿Cuántos médicos dicen eso? Voy a dejar de ir a la fiesta para ir a atender a un paciente. No era el médico, era el Espíritu de Dios que estaba obrando allí. Porque cuando Dios obra, Él es el perfecto ajedrecista. No sé si lo dije bien. Mueve las fichas del ajedrez de una forma que uno no puede entender. Pero Dios es perfecto en su plan para con nosotros. Cuenta tu testimonio a los demás. Las grandes maravillas que Dios ha hecho por ti. Dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la Biblia manda y nos dice que amemos a los demás. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos habla de la vida diaria y específicamente en que ayudemos al prójimo, en que estemos al pendiente de los demás. Mirémonos los unos a los otros, mirémonos los unos a los otros. ¿Está tú pendiente de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano en la iglesia? Ah, no, eso le toca al pastor. O eso le toca al gobernador, o eso le toca a los alcaldes. En tu comunidad, ¿estás tú pendiente a los vecinos, a las personas que están a tu alrededor? Porque Dios quiere sorprenderse con esa fe. Dios quiere sorprenderse con una fe que ayuda. Dice Mateo capítulo 5, verso 38, que si alguien te dice que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Y si alguien te hiere en una mejilla, que le pongas ¿qué? La otra mejilla. Hace un tiempo atrás estaba una coordinadora de bodas contándome una experiencia y me decía, esto es único, nunca había visto esto. Y ella, ¿verdad? Tuvo un accidente en San Juan, obviamente ella es de Ponce. Y ella me contaba que tuvo un accidente en San Juan. Y se puso nerviosa, le temblaban las manos. Y ella dice, tengo que llamar a alguien, pues déjame llamar a la cliente. Al cliente que tengo, ¿verdad? De la boda que vine aquí a organizar. Era una reunión, ¿verdad? Antes de la boda. Y cuando llama a las personas le dicen, no te preocupes, yo llego a donde tú estás. Y las personas le ofrecieron alojamiento en su casa. Y las personas pagaron el seguro, pagaron el carro. Le dijeron, te invito a cenar, ven conmigo, vamos a cenar, toma mi tarjeta, lo que tú necesites, yo te lo voy a dar, no te preocupes. Y hablando decíamos, es la gracia de Dios sobre ti, Dios te está bendiciendo.
Pero el ejemplo que estamos viendo en esto es el mismo ejemplo del buen samaritano. Dice que había un ladrón, ¿verdad? Una persona que estaba maltrecha por ladrones y que le pasó un sacerdote, le pasó un levita. Pero cuando vino un samaritano dijo, no, yo tengo que cuidar de él, yo tengo que ayudarle. Dice que le llevó al mesón, le dio el dinero a la persona. Si te debo algo, yo te lo pago luego. Porque tenemos que dar la milla extra en ayudarnos los unos a los otros. Dile que está a tu lado, yo estoy contigo. Dile esta frase, morimos juntos, yo muero contigo. Yo recuerdo un pastor que me decía cuando comencé en esta tarea pastoral, dice, hay personas que mueren contigo. Y a esos son los que tú tienes, ¿verdad? Que visualizarlo. Y lo que estamos diciendo con morir contigo es que estamos juntos hasta el final. Esta semana se ha visto esto en Puerto Rico y es lo que Dios quiere, no del gobierno, es lo que Dios quiere de nosotros. Una fe que ayuda al prójimo. La Biblia dice en Mateo 25, verso 31 al 46. Dice, porque estuve desnudo y me cubriste. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y me guardaste. Fui extranjero y me diste alojamiento. Y Dios nos está llamando con esto de los huracanes y con todas estas cuestiones, ¿verdad?, que están sucediendo, a que seamos más unidos, a que nos amemos los unos a los otros. No solamente con nuestra familia, porque con nuestra familia es un quitao. Es fácil amar a nuestra familia. Es fácil orar por nuestra familia. Aún con aquellos que nos hacen el mal. La Biblia dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, diciendo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es una fe que sorprende al Señor. Es una fe que ayuda al prójimo. La segunda fe que vamos a ver es una fe humilde. Acompáñame a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Una historia sumamente interesante. Dice la palabra, verso 1, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión era como un general romano que tenía a cargo muchos soldados. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería, estaba enfermo y a punto de ¿qué? Hermano, estamos hablando de una persona de alta cuña, de alta sociedad, una persona con mucho poder económico, con mucho poder militar, que tenía a uno de sus siervos enfermo y estaba a punto de morir. Pero como Jesús solamente vino para las personas que no son soldados, o solamente vino para los israelitas, no. El Señor vino para todos, mas a todos los que le conocieron, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase ¿a quién? Mira, dile a Jesús que venga para que sane a mi siervo que está en la cama. Dice el verso 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Jesús, tienes que concederle esto. ¿Sabes por qué? Porque él ama a la nación de Israel. Nos construyó una iglesia, nos construyó una sinagoga. Este hombre nos ha hecho bien. Dice, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga.
Verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El contraste en este mismo capítulo que vamos a leer luego, de un fariseo que tenía ínfulas de grandeza, que recibió en su casa a Jesús, no lo trató con dignidad, no le dio de beber, no regó, no limpió sus pies. Y sin embargo, este hombre de mucho poder decía: yo no soy digno que entres en mi casa, por lo que ni aún me tuve digno, el verso 7, de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, ¿qué? Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y a este digo: ve, y va. Y al otro digo: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto. Y esta palabra de este centurión sorprendieron a Jesús. Al modo que Jesús dice en el verso 9, al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la gente que estaban con él, Jesús les dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El verso 10 dice: y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron que el sano al siervo que había estado enfermo. Vemos el panorama que este hombre amaba a su siervo. No era un hombre que maltrataba a sus súbditos, como muchos reyes o muchas personas de poder, o muchos jefes de nosotros, ¿verdad? Que no los tratan con dignidad. Era un hombre que amaba a Israel, que construía sinagogas, era centurión romano, posición alta, tenía personas a cargo, mas sin embargo fue un hombre humilde. Diga humildad, humildad. La humildad es la puerta de la bendición de Dios. Y la humildad no se actúa. Porque si tratas de actuar humildad, te va a quedar mal. La humildad es algo del corazón. La humildad es decir: Señor, yo no soy digno de ti. Tú sabes que los mayores personajes en la Biblia eran hombres y mujeres humildes. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un Moisés que las películas lo presentan como el hombre, el superhero, el hombre, el Superman, el hombre que todo lo podía. Pues cuando Jehová se presenta a él, le dice: mi pueblo está esclavizado en Egipto y tú lo vas a libertar. Yo lo voy a libertar. Yo no soy digno de esto. Yo no sé hablar. Aunque Moisés podríamos decir que eran unas excusas que estaba dándole a Dios, en su corazón había humildad. De hecho, en Números capítulo 11 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Era un hombre tranquilo, era un hombre de mansedumbre, de bondad, de misericordia. Cuando Jehová Dios dijo: voy a destruir al pueblo, Moisés intercedió por ellos. Y este hombre era un hombre humilde. El rey David, cuando vino Natán a confrontar al rey David, que le dice: imagínate, David, que había un hombre que tenía una oveja y había otro que tenía cientos de ovejas. Y el que tenía cientos de ovejas dijo: yo quiero esa ovejita de esa persona. Y cogió y le arrebató la ovejita. ¿Qué tú crees que va a pasar con ese hombre? David dijo: el tal hombre sea muerto. Y cuando Natán, que era el profeta, a quien David tenía poder como rey de mandar a matar, le dijo Natán: ese hombre eres tú. David se humilló a la presencia de Dios y reconoció su pecado. Porque ante un Dios santo nosotros somos completamente pecadores. Nosotros no somos mejores que nuestros hermanos de las Islas Vírgenes. Somos igual de pecadores que nuestros hermanos de las Islas Vírgenes. Somos completamente pecadores. Cada célula de mi ser
lleva la mancha de pecado en ella. Por eso dice uno de los grandes, ¿verdad?, personas que escribieron del cristianismo, dice: yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. En el libro de Isaías vemos eso exactamente igual. Una fe humilde. Yo tengo fe en Dios. Pero a la misma vez no es una fe orgullosa, no es una fe declaratoria, no es una fe de autoridad ante Dios. De pararme y decirle a Dios: tú vas a hacer eso porque yo te ordeno eso. ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle cosas a Dios? Nosotros somos sus criaturas. Dice que del polvo salimos. Dice el salmista, Salmo 103, te acuerdas de que somos polvo. En Isaías dice que en la palma de la mano de Dios están todas las naciones del mundo. Dios es un Dios tan poderoso y tan grande que cuando nos miramos a nosotros mismos, el mismo rey David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Salmo 8. Isaías, cuando Isaías vio al rey, el esplendor del rey, hermano, lees el capítulo 6 de Isaías. Dice en el verso 6, verso 8, capítulo 6, verso 8, dice: ¿quién soy yo? Que soy hombre de labios inmundos y habito en medio del pueblo de labios inmundos. Cuando Dios le dice a Jeremías: tú vas a ir al pueblo, Jeremías le dice: soy un niño. Porque hay una humildad, hay una humildad. Cuando Jesús va donde Juan el Bautista y le dice: bautízame, Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: ¿cómo? Pero un momento, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¡Wow! Vemos el caso de Pedro, cuando Jesús le dice: boga mar adentro, y vas a echar la red. Y cuando Pedro vio todas esas redes, todos esos peces, dice que se arrodilló en la parte más final de la barca. Dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Dios quiere humildad. Dios quiere humildad delante de su presencia. Y la humildad es todo lo contrario a esta frase: yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Hermano, no merecemos nada. Cero merecemos de Dios. Es más, merecemos castigo eterno. Y al Él darnos su gracia, y al Él darnos su misericordia, y al Él darnos su bondad, en nosotros tiene que haber un gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. El mismo Jeremías decía: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si tú me das a escoger a mí, el castigo que merecen los puertorriqueños, todos estos puertorriqueños ateos malagradecidos y que tienen en sus corazones el secularismo, que dice: no fue Dios quien desvió ese huracán. Si tú me das a escoger a mí, yo aprieto el botón de consumido completamente. Destruido completamente. Mas la misericordia de Dios es tan grande que si hubieran 10 justos, por ti y por mí Dios no los ha consumido. Y dice que el sol cae sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Pero Dios, hermano amado, nos llama a la humildad. Fíjate si hay alguien que es humilde, que los ángeles son humildes. Cuando en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, dice que el apóstol Juan
se arrodilló ante el ángel que le estaba revelando el libro de Apocalipsis, el ángel que es más poderoso que Juan, porque dice la Biblia que nosotros nos ha hecho poco menor que los ángeles en fuerza, ¿verdad? Y en muchos otros atributos. Le dice, espérate un momentito, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¡Wow! Hermano, yo estoy aquí. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Por la gracia de Dios. Porque yo no merezco estar aquí en esta posición en la que estoy hoy. La gracia de Dios sobre mi vida. Yo no soy mejor que ninguno de los que está aquí. Todos estamos en la misma barca. El martes vamos para la cárcel a ministrarle a los confinados. Y siempre yo les digo esta frase. Ustedes están aquí por unos errores que han cometido contra la sociedad. Pero delante de Dios, yo soy igual que ustedes. Yo soy tan pecador como ustedes. Todos merecemos la ira de Dios, todos absolutamente. Y su gracia, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no habías hecho nada para merecer que Cristo muriera por ti en la cruz. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Esto es grande, hermanos. Dios quiere y quiere sorprenderse al ver un pueblo humilde. Tercera fe que sorprende a Jesús. Acompáñame a Mateo capítulo 15, verso 21. Mateo capítulo 15, verso 21. Por lo general, Jesús siempre fue cortés, siempre fue accesible, siempre, de hecho la Biblia dice que al que a mí viene diciendo acerca de Jesús, yo no le echo fuera. Pero Jesús en esta ocasión fue diferente, no fue cortés. Inclusive los discípulos le dijeron, despídela. Y Jesús no los regañó. Como cuando regañó a los niños, que los niños venían donde Jesús. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. O cuando el ciego Bartimeo fue donde Jesús y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dice a los discípulos, déjalo venir a mí. ¿Qué quieres que te haga? En esta ocasión no fue así. Leemos en Mateo capítulo 5, verso 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermano, yo quiero que te visualices en este momento. Esta dama no lo estaba diciendo como lo estoy diciendo en este momento yo. Esta dama estaba gritando. Esta dama estaba diciéndolo a los cuatro vientos fuertemente, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús, ¿no qué? Wow. ¿Qué usted pensaría si usted fuera esa dama, la cual está pidiendo misericordia a Jesús y Jesús no responde? Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es como cuando tú tienes a alguien que te está molestando y molestando y molestando y gritando al lado tuyo. Mira, vete, no te soporto. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, despídela. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Yo no soy enviado para personas que no son de Israel. Esta era una mujer cananea, en otra parte de los evangelios dice, ¿verdad?, que era griega, sirofenicia. Hermano, piensa eso un momento. Estás pidiendo misericordia a Jesús, los discípulos de Jesús no te quieren, Jesús te dice, yo no fui enviado para ti. ¿Qué harías tú? En ese momento quizás tú dices, estoy me siento como gallina, ¿cómo es que dicen? Cucaracha. Este no es mi lugar.
me siento rechazada. Pero mira lo que dice luego el verso 24. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Y vuelve Jesús a decirle, no. El verso 26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Y esto me da en cierta forma risa porque tuvimos que poner la perrita dentro de la casa. Sí, porque es ilegal, usted sabe, dejar los perros con el huracán afuera. Y no podía comer frente a ella. Porque rápido mi esposa decía, tienes que darle un poquito. Yo, pero mira qué tranquilita está ahí. De la hora de comida es tal hora. Pero no, teníamos que darle migajita de comida. Y esa estampa de mi hogar me llegó aquí. Los perros. ¿Cómo Jesús dice a esta mujer? Mira, la estaba comparando con esta situación. ¿Qué harías tú? Dice el verso 27. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. ¿Sabes cómo se llama eso? Persistencia. Y escucha lo que te voy a decir de parte del Señor. Hay momentos en que Dios te dice no para que sigas pidiendo. Hay momentos en que Dios guarda silencio porque Él quiere escuchar a un pueblo gimiendo y clamando a Él. Dice la palabra, el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice que en aquella hora, hermano, ¿usted se imagina ver a su hijo atormentado por un demonio? Revolviéndose en el piso. Y tu papito, mamita, cómete un poquito de agua, tómate comida. Y que empieza a balbucear. Y que esté atormentado completamente, se retuerce completamente. Empieza a hablar en lenguas, no lenguas angelicales. El panorama era difícil. Y esta mujer dice, no, yo voy hasta el final con Jesús. Porque mi única solución está en Jesús. Hay momentos en que uno puede encontrar, entre comillas, soluciones en otras partes. Pero hay momentos en que tú dices, hermano, dígame esto del huracán Irma, dígame. ¿Qué solución teníamos científicamente? Ah, sí, los científicos inventaron una bomba que tú la pones aquí y se desvía para el Atlántico arriba. Es solución. De manera que este huracán, hay momentos en que tú dices, o Jesús, o Jesús. Pues voy a repetir. Hay momentos en que tú dices, o Jesús, o Jesús. No hay nada que tú puedas hacer para ayudar. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar la situación. Y en esos momentos son momentos en que tú tienes que persistir en la oración. Orar. Las personas decían en las redes sociales, Dios no contesta las oraciones porque no le contestó las oraciones a aquellos que están allá, en las Islas Vírgenes. Ah, pues como Dios no contestó las oraciones de los de las Islas Vírgenes, no vale la pena orar. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Luego de esa parte, dice, ¿cuántos de ustedes si le piden a Dios pan? O si le piden ¿cuántos padres hay aquí? Levante la mano los padres que hay aquí. Si tu hijo te pide pan, ¿usted le va a dar un 100 pies? Toma, mijo, mira, 100 pies. Si tu hijo te pide pan, ¿usted le va a dar una serpiente?
Pues si ustedes, nosotros siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Está en la Biblia. Pero ¿sabes cómo es eso? Pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y luego hay una parábola que dice que era la parábola del amigo importuno. ¿Cuántos de ustedes han recibido un amigo a las 2 de la mañana? Dígame sinceramente. Mira, aquí ya tenemos varias personas aquí. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué usted haría en ese caso? ¿Qué usted hizo? Estoy durmiendo. Tengo la nena en la cama. Llámame mañana. Pero el amigo insistió. Dijo, mira, es que me llegó una visita y necesito pan, necesito comida. Estoy durmiendo. Se apagaron las luces. Ya cerré las 40 cerraduras que tengo en la casa. Puse la alarma. No hay break. Dice que el amigo siguió insistiendo hasta que finalmente el hombre se paró, fue a la puerta y le abrió. Y le dio lo que necesitaba. Hermanos, Dios nos está enseñando. Y Dios desea una fe persistente. Una fe persistente. Todavía hay mucha gente en mi familia que no conocen al Señor. Yo no sé en la tuya, en la mía hay un montón. Yo sigo orando por ellos. ¿Por qué? Porque yo siembro la semilla, oh sí, pero hay algo que es Dios. O sea, es que no hay manera, es que no sé ni qué, no tengo ni palabras para explicarlo. Hay algo que le toca a Dios. Hay algo que le toca al Espíritu Santo. Pero yo sigo orando. Orando, confiando, creyendo y aceptando. Sí, porque hay personas que no aceptan a veces. Personas que no aceptan a veces lo que Dios dice. Pero Dios nos manda a seguir orando. Hay otro ejemplo, en Lucas capítulo 18. Un juez injusto y una viuda que necesitaba justicia. Y el juez injusto le dice, no te voy a hacer justicia. Ella fue otra vez, no te voy a hacer justicia. Ella fue otra vez. Oye, ¿usted sabe que eso funciona en la vida real? ¿Usted sabía eso? Yo fui a comprar unos muebles los otros días. A una mueblería aquí en Ponce. ¿Cuánto es, me lo llevan a casa? Es tanto por llevártelo a la casa. Yo, pues está bien, es tanto. Viene una persona delante de mí. ¿Cuánto es por llevarme eso? Es tanto. No, pero déjamelo de gratis. ¿Cómo tú me vas a cobrar por eso? Señora, es tanto. Pero que te estoy diciendo si yo vivo ahí al lado. Señora, que es tanto. ¿Me puedes creer que se lo dejaron de gratis? Porque funciona. Eso funciona en la vida real. Digo, yo no tengo la cara para hacer así, porque entiendo que eso tiene un costo. Yo quiero ser justo, ¿verdad? Porque hay una gasolina, hay un diésel. Esos muchachos se ponen a montar los muebles, hacen cosas. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que la señora fue injusta. Lo que estoy diciendo es que eso funciona. Eso le tienen una frase, ¿verdad? Funciona. Y funciona para Dios también. Dios quiere que tú le pidas una fe persistente. Por último, vamos a buscar Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Hay otra fe que Jesús se sorprende. Es una fe que actúa en adoración. Escucha bien lo que te voy a decir, iglesia. En la palabra Dios me habla a mí. En la oración yo le hablo a Dios. En la adoración yo agrado a Dios. Lo voy a decir otra vez. Con la Biblia Dios me habla a mí. Dios me habla, por eso cuando viene el momento de la predicación,
Obviamente tú tienes que escudriñar todo lo que yo digo, porque yo soy hombre. Pero si lo que yo estoy hablando es la palabra, tú tienes que decir, Dios me está hablando. En la palabra Dios me habla a mí. En la oración tú le hablas a Dios. En la adoración tú agradas a Dios. Dice la palabra así en Lucas capítulo 7, verso 36. Mira el contraste, porque en este mismo capítulo 7 vemos el centurión que le decía a Jesús, no vengas a casa. Y mira el contraste con este fariseo que le decía a Jesús, ven para casa. Dice el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience ¿con quién? Habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Oiga, los otros días habían unos hermanos que estaban relajando conmigo, que se metían a las bodas sin ser invitados. Bueno, la funeraria, pero en las bodas. Están por ahí sentados. Y dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Vámonos para Rancho 7, a la boda que hay allí. O vámonos para allá, para la boda. Hermanos, se metían en las bodas y pasaban, ¿verdad? Pasaban por ficha, ¿verdad? Y saludaban a todo el mundo. Y cuando venían los novios, usted sabe que vienen los novios con la novia viene con una cosita, ¿verdad? ¿Cómo es que? Para darle a la gente, ¿verdad? Ahí era el momento de irse. Porque el novio va a mirar a la novia y dice, y la novia va a mirar a la novia. Ok. Pero aquí vemos una mujer que no fue invitada. Esta era la casa del fariseo y esta mujer entró sin ser invitada. Dice el verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y esta frase muchos teólogos interpretan, ¿verdad? Que tenía o trabajaba sexualmente por dinero. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía, ¿con qué? Con perfume. Esto es un acto de adoración total. Es un acto completo de humillación ante Dios. Hermano, dedica momentos para leer la Biblia. Es determinante que todos los días tú dediques un tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios. Es como Dios te habla a ti. Dedica un tiempo para orar. Pero escucha bien, dedica un tiempo para adorar a Dios. Un tiempo en que tú no hagas nada más, sino sentarte a los pies de Jesús y adorarle. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno de ser alabado. Una ocasión yo estudié en San Juan 5 años y iba a veces en carro público. Y una muchacha en el carro público dice, Dios es egoísta porque quiere que lo adoren a Él nada más. Eso nunca se me graba. En aquel momento yo era más tímido que ahora, no dije nada. Nunca se me olvida. La respuesta es sencilla. Dios exige que lo adoren porque Él es digno de ser alabado. Toda la gloria le pertenece a Él. Él es digno. Es injusto que no le adoren. Mira bien, es injusto que no adores a Dios. Dice que este fariseo decía, si fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. Y de hecho en el Talmud babilónico judío dice que Jesús sabía quién era ella porque Jesús había tenido relaciones sexuales con ella. Eso lo chequemos la otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Talmud? Herético. Pero no, Jesús era profeta y Jesús conocía el corazón de esos fariseos y le decía, ¿sabes algo? ¿Ves esta mujer? Vemos la sorpresa de Jesús. Jesús maravillado con esta mujer. Dice, entré en tu casa, fariseo, y no me diste ¿qué? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de ¿qué? No ungiste mi cabeza con aceite.
mas está ungido con perfumes y pies. Todas estas cosas eran costumbre de la época cuando recibías a una persona, ¿verdad? Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son, ¿qué? Porque amó mucho. A quien se le perdona poco, poco ama. Recuerdo en una conferencia, Sila María Calderón, que decía, una conferencia para jóvenes empresarios, y decía, y le daban, eran personas de pocos recursos, y le daban entrenamiento de negocio, ¿verdad? De cómo emprender negocio. Y ella decía, todo se lo cobramos, todo, aunque sea poco. Y ella hago la copia. La conferencia vale 5 pesos. O sea, ella decía, todo se lo cobramos. ¿Sabe por qué? Porque la gente no aprecia lo que no paga. Y eso es una ley completamente real. Entonces, cuando nosotros nos entendemos a nosotros mismos y decimos cuánto Dios nos ha perdonado, es cuánto más nos tiramos a la presencia de Dios. El Apocalipsis de Juan, el libro de Apocalipsis, es un libro que habla de muchas cosas difíciles a veces de entender. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de la gran Babilonia, los 2 testigos. Pero hay algo que tú tienes que entender del Apocalipsis, sencillito. Vamos a vivir una vida eterna adorando al Señor. En Apocalipsis capítulo 4, verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos, que muchos dicen que es representación de la iglesia, otros dicen que eran pastores, otros dicen que eran las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. La cuestión es que es una representación de todos. Los 24 ancianos, dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. No es la madre naturaleza, porque Dios tiene total control de Harvey, de Irma. ¿Cuál es el otro que anda por ahí? De José, y hay otro que está en México también. ¿Ah? Katia, de Katrina, de Andrew en el 92, de George. No hay nada que se le escape al Señor. Dice que aún nuestros cabellos están contados, hermanos. No hay nada que se le escape al Señor. Dice el capítulo 5, verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro, adoraron al que vive por todos los siglos. ¿Sabes que adorando a Dios, que es una actitud para Él, sales tú livianito, livianita? Tus cargas se van. La presencia de Dios dice que en la presencia de Dios hay plenitud ¿de qué? De gozo. Hay una canción que dice, cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llame a ese hombre ¿qué? Por fe, solo él abre el mar, ¿verdad? Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, ¿qué dice? Al otro lado tú vas a hallar y allí tú vas a encontrar el himno ¿de qué? De victoria. El himno de victoria se da en la adoración. Por eso, iglesia, escucha bien los momentos de cánticos. Levántate, adora a Dios. Levanta tus manos. Concentra tu mirada, Hay 2 tipos de adoración. La adoración que tú haces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado en tu casa, postrado delante de la presencia de Dios. Y la adoración que tú haces una vez a la semana con todos sus hijos aquí adorando al Señor, que es la adoración colectiva. Dice, arrodíllense en su presencia, póstrense ante la presencia de Dios. Dice que ante el Señor tiemblan los reyes, tiembla todo.
En el Salmo 150 dice una canción: lo que respire, alabe a Jehová. De mi boca sale alabanza, de mi corazón también. Alábalo con las manos, alábalo con los pies, y todo lo que respire, alabe al Señor. Adora al Señor. Sorprende al Señor con tu adoración. No importando el que está al lado. ¿Cómo estuvo el culto de hoy? Estuvo apagado. Pues fue para ti, porque yo adoré a Dios y escuché palabra de Dios. Olvídate del que está al lado. Mira, tú no vienes a la iglesia a mirar a nadie. No voy a la iglesia porque hay personas allí que olvídate del que viene. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Adorar al Señor, darle gracias al Señor, dejar tus cargas aquí. Por eso el Señor se sorprende con una fe que ayuda al prójimo, con una fe humilde, con una fe persistente y con una fe que adora a Dios. Le invito a que estemos en pie en este momento. Dice: no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree.